Bueno, pues muy buenos días. Gracias a toda la gente que se está conectando al webinar, una nueva edición de webinar de buenas prácticas organizado por la plataforma PEP. En esta ocasión tenemos webinar de buenas prácticas en colocación de carpinterías de cubierta con Jorge Sanabria de Facro, luego se va a presentar el mejor. Y como siempre voy a simplemente hacer una pequeña introducción para deciros las próximas jornadas que tenemos y las tengáis en el radar y luego ya le doy paso a él. Entonces, vamos a compartir por aquí. Vale. Creo que se está viendo, ¿no? Sí, Vale. Recordar que pues tenemos el chat, ya podéis escribirnos por ahí todas las preguntas y comentarios que tengáis. También se está grabando, como sabéis, y lo vamos a luego colgar en YouTube y quedará ahí en la grabación. Y también que la sesión pues cuenta con un punto de formación continua para renovar los títulos de designer y tradesperson. Ahí está el código y luego cuando lo tengáis que aportar para la renovación, pues lo tenéis que adjuntar ese código. Las próximas jornadas que tenemos, pues para el mes de mayo os he puesto un poco el calendario que tenemos. Para la gente que esté por la zona de Valencia, Alicante, zona del Levante, tenemos ahí un seminario de los que estamos haciendo en colaboración con GBC y con BRIAM. Este seminario comprende 4 jueves de mayo por la mañana en el Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia y todavía se pueden realizar inscripciones. Esto está eh, va a ser solo por las mañanas, empieza a las 9:30 hasta las 1:30. Y en la primera sesión es el jueves que viene ya, de la semana que viene. Entonces, ahí estaremos. Aparte, pues en mayo tenemos otro webinar de buenas prácticas sobre hermeticidad en estructura de madera y otro webinar de producto premium con un nuevo patrocinador que entró este año, que es Ingenium, y que os recomiendo a todos que os conectéis, que va a estar bastante interesante, y aparte de conocer pues una nueva gama de un patrocinador nuevo, ¿no? Y luego todavía no está publicada, pero lo he añadido yo aquí a mano. Tenemos otra píldora de PHPP, que esta misma semana tuvimos una, pues la nueva será el 31 de mayo y estará centrada en el tema de perfiles de uso. Como sabéis, ahí estamos viendo, pues sobre todo los cambios que está viendo de la versión 9 a la 10 del PHPP. Aparte, tenemos otras jornadas que no son organizadas por PEP y en las que participa representación de PEP. Estamos con otro seminario en la Universidad de Coruña. Ya empezó ayer y tiene otras 2 sesiones más. El 10 de mayo estaremos en una jornada en Málaga, la delegada de Andalucía y Mario de la Junta de Gobierno. Y luego también el 17 de mayo tenemos otra online en el Colegio de Arquitectos de Madrid. Y como novedad y primicia, esta mañana hemos abierto el Call for Papers para la conferencia de Valencia. Sabéis que está programada para celebrarse a final de noviembre de este año en Valencia. Pues ya se pueden enviar las propuestas de comunicación y tenéis todas las instrucciones en el mail que os he enviado. También las vamos a colgar en la web de PEP, pero dejadme que os doy 2 apuntes simplemente que son novedades este año. La primera es que no hay 2 rondas como ha habido años anteriores en la que primero se enviaba un resumen y luego un artículo. Aquí se envía directamente el artículo completo y para eso hay una plantilla que se puede descargar en un link que os facilitamos y ahí están todas las instrucciones. Y hay que enviarla por email a esa dirección que aparece ahí, 15cph@plataforma-p.org. Y el plazo está abierto hasta el 23 de junio, es decir, hay 2 meses desde hoy, pues más o menos 2 meses para recibir las comunicaciones. Entonces, no lo dejéis. Si tenéis alguna propuesta de comunicación, enviarla cuanto antes y así va entrando. Y porque parece que eso es mucho tiempo, pero el 23 de junio pues llega rápido y se puede quedar fuera. Además, según se vayan recibiendo, pues ya se va montando el programa y ya sabéis que los huecos para las ponencias son bastante, ¿no? O sea, están bastante reñidos. Y nada, vamos ya con el webinar. Si os parece, Jorge, te doy paso. Muchísimas ok, gracias y arrancamos, ¿vale? ok. Vale, pues nada, vamos a hablar un poco de, de lo que serían buenas prácticas en proyectos Passive House relacionados con las carpinterías de cubierta, en este caso. Vamos a ver un poco qué consejos se pueden dar, qué procedimientos hay que seguir
para poder tener sobre todo el hueco, como vamos a ver, no solo un buen producto, sino el hueco certificado y con las características que nos va a exigir el proyecto Passive House. Yo soy Jorge Sanabria, trabajo en Facro. eh, Hacemos todo tipo de carpinterías para cubierta, ya sea inclinada u horizontal, e incluso accesos a cubierta horizontal, mediante escaleras escamoteables, trampillas, etcétera. Vamos a empezar un poco por conceptos básicos del Passive aplicados en este caso a las carpinterías. En este caso se pueden aplicar tanto a carpinterías de fachada como a carpinterías de cubierta. Al final, la mayor parte de los consejos o de las buenas prácticas que hay que seguir en la instalación de carpinterías de cubierta son las mismas que las de carpinterías de fachada. Vamos a ver después alguna característica propia que sí que tienen las ventanas de cubierta horizontal. Pero en cuanto a los principios básicos serían los mismos. Es decir, primero una carpintería de altas prestaciones, que es uno de los principios PASIF, uno de los 5 principios. Quiere decir una carpintería, un producto que tenga altas prestaciones en cuanto a aislamiento térmico, estanqueidad y hermeticidad, e incluso aislamiento acústico. Como vemos en el dibujo, lo que vamos a tener en el exterior es viento, agua, vapor que se genera en el interior y que hay que evacuar hacia el exterior. Y en el interior, pues esa condensación que se va a generar en el uso propio de cualquier espacio cerrado. Entonces, lo que vamos a tener que tener entre medias, entre el exterior y el Rubén, interior. buenos ¿Sí? días. ¿Hasta qué hora Hola. estás? Un segundo, Jorge, te busco el micro y lo cierro. De 3 a 5, vale, perfecto, me paso. Aquí, vale. Ah, vale, Ya pues está. Perdona. nada, no te preocupes. Lo que decía, vamos a tener un producto entre el exterior y el interior que nos asegure ese aislamiento térmico acústico y que nos asegure también la estanqueidad. Hacia el interior vamos a tener una lámina o una barrera de vapor para evitar que la condensación interior pase al aislamiento acústico, al aislamiento térmico, perdón. Y hacia el exterior vamos a necesitar una lámina que evacúe la condensación que se pueda quedar en el aislamiento. El objetivo aquí es mantener el aislamiento térmico siempre lo más seco posible para poder aprovechar las características de ese aislamiento térmico. Un aislamiento térmico húmedo, aunque sea poco, ya va a bajar mucho sus prestaciones, ya no va a conseguir el aislamiento térmico que necesitamos para mantener una temperatura de confort en el interior, tanto en invierno como en verano. Con lo cual, el vapor, el tratamiento del vapor, la evacuación del vapor que pueda quedar en el aislamiento o impedir que llegue a este, es un punto muy importante en toda la fachada y también, como vamos a ver, en el hueco, en la carpintería. Sobre todo en el espacio entre lo que es el marco y la estructura. Ese es el punto clave para nosotros y para cualquier hueco. En cuanto a carpintería de altas prestaciones, como veíamos, una de las exigencias es el aislamiento térmico. De varias partes de la ventana, no solo de la ventana completa, sino también de su acristalamiento, de su marco en diferentes zonas para poder certificar el producto como producto PASIF. Y vamos a tener una serie de requerimientos dependiendo de la zona climática en la que estemos, entre otros aspectos. Aquí vemos en la tabla, en nuestro caso en España tendríamos la zona 4 y 5, cálido y cálido templado, que según la orientación también y el grado de inclinación de la cubierta, o sea, de la cubierta, vamos a tener también unos requerimientos o unos límites de, de coeficiente de transmitancia, unos límites máximos. En la primera columna, o sea,
más bien en la columna de la derecha vemos la UW, que es el coeficiente de la ventana, y luego en la columna siguiente, UW inst, es la ventana instalada, que es también otro requisito, no solo que una ventana por sí sola cumpla, sino que, sobre todo, la ventana instalada sea la que cumpla, es decir, que cumpla el hueco. Lo que vamos a evaluar y lo que vamos a certificar es el hueco, no la ventana sola. Una ventana buena, no bien instalada o instalada de forma incorrecta, puede no certificarse porque no cumple los requerimientos del hueco. Otro de los requisitos que tienen las carpinterías es la hermeticidad. En este caso lo vamos a conseguir mediante un sistema de junta múltiple que lo que va a hacer es asegurar la hermeticidad entre hoja y marco, que es un punto débil, uno de los puntos débiles tradicionalmente de las carpinterías, la unión entre hoja y marco. Lo que los fabricantes hacemos al final es pues, agregar juntas en todos los puntos en donde se estudia y se evalúa que puede haber fugas o puede haber defectos en hermeticidad. Lo que vamos a hacer es ir añadiendo juntas para que en cualquier caso, ya con cualquier tipo de viento exterior o cualquier tipo de diferencia de presión entre el interior y el exterior, ese punto no sea un punto débil de hermeticidad. Por ahí no haya ni entradas ni salidas de aire. Y lo conseguimos mediante mediante juntas entre hoja y marco. Ahí vemos en la imagen el sistema, en nuestro caso, de cinco juntas a diferentes niveles, en diferentes puntos de unión entre la hoja y marco. Otra característica que van a tener estas carpinterías, en este tipo de proyectos passive, es que no van a tener la rejilla de ventilación que suelen tener las ventanas comunes, las ventanas de cubierta horizontal, de cubierta inclinada. Todas ellas, las tradicionales, las más usadas, tienen esa rejilla de ventilación en la parte superior del marco, rejilla que se puede cerrar o se puede regular, pero que en este caso, pues primero no va a ser necesaria porque vamos a tener ventilación mecánica sí o sí en este tipo de proyectos, con lo cual la rejilla de ventilación deja de tener sentido, y luego porque es un punto obviamente de baja hermeticidad. De hecho, su función es precisamente la contraria, es generar esa ventilación para evitar condensaciones. En este caso, como ya tenemos ventilación mecánica, no necesitamos esa renovación de aire y vamos a evitar la condensación. Y lo mismo con las ventanas, con los canales de drenaje que suelen tener también las carpinterías de cubierta inclinada. Suelen tener un canal a la parte inferior, a un lado del marco, para que la condensación que se pueda producir en el interior de la carpintería se pueda evacuar a través de canales propios en el mismo marco que van conduciendo la condensación que se pueda generar hasta un punto de escape en el marco. En este caso, claro, también no lo vamos a tener en este tipo de carpinterías para asegurar la hermeticidad, que se ensaya mediante el ensayo Blower Door, que os habrán comentado ya, y si no en otros webinars seguro que os lo comentan mucho más específico y mucho más desarrollado. Aquí simplemente que sepáis que es el Blower Door un poco por encima, que es básicamente pues un ensayo de hermeticidad que se hace en los huecos, en todos los huecos del edificio. También, obviamente, en las ventanas de cubierta, que consiste, como veis en esta imagen, en generar una diferencia de presión, ya sea desde el exterior o hacia el interior, es decir, sacar el aire o meterlo,
para ver cómo se comportan los huecos, para ver si hay filtraciones de aire en los huecos, cuánta filtración de aire hay en esos ensayos, a esas presiones, y ver si cumple. Tendrá unos requisitos o unas exigencias de filtración máxima y se evaluará el volumen en una hora a esa presión de 50 pascales. Entonces veremos a ver cuánto por metro cuadrado en una hora filtra una ventana. Y si es más del mínimo que se exija, pues ese hueco no cumplirá, no se podrá certificar. Por eso de la importancia de la hermeticidad en toda la fachada, pero especialmente en los huecos, ya sea de fachada o de cubierta. Y vamos ya directamente con lo que es propiamente la instalación de la ventana. Primero de todo, lo que tenemos que proyectar, lo que tenemos que fijar es el hueco, el propio hueco en la cubierta. En este caso, en la imagen vemos una cubierta con rastreles, un doble rastrelado. Entonces, nosotros, dependiendo de la ventana que queramos instalar, de la medida que tenga, lo que vamos a hacer es un hueco que tenga una anchura entre 3 y 5 centímetros más del marco exterior de la ventana y entre 3 y 4 centímetros mayor de la altura, mayor que la altura de la ventana, del marco por el exterior. Estas medidas son las medidas comerciales, por ejemplo, 78-98, siempre primero anchura y después altura, con lo cual para una ventana de 78 por 98 pues necesitaríamos aproximadamente, tampoco es muy estricto, pero pongamos eso, pues 4 centímetros aproximadamente, 3-4, tanto en anchura como en altura. Luego veremos por qué. Principalmente por aislar bien el hueco. Si lo queremos meter una ventana de 78-98 en un hueco de la misma medida, pues no vamos a tener hueco para poder aislar la unión entre marco y estructura y probablemente o seguramente que tengamos puente térmico entre el marco y la estructura, que es otro de los principios básicos del PASIF, evitar los puentes térmicos. Luego vamos a ver cómo hacerlo, pero lo primero es dejar un hueco adecuado y suficiente para que la ventana pueda instalarse y se pueda evitar ese puente térmico. Después vemos aquí también la medida X, que es la distancia desde la parte inferior del hueco hasta el acabado de cubierta. Aquí la medida va a variar dependiendo del material que tengamos, ya sea teja, pizarra, chapa, etcétera. Porque, claro, una teja siempre va a tener un espesor mucho mayor que una pizarra, por ejemplo, una chapa, entonces hay que separarlo suficiente para poder colocar la pieza inferior del tapajuntas y que el agua, sobre todo de pluviales, pueda evacuarse de manera correcta. Si lo juntáramos mucho, en este caso teja, tendríamos ahí agua estancada y podría incluso producirse filtraciones, o al menos dañaría el material. Lo siguiente que haríamos, una vez que tenemos ya las medidas del hueco fijadas, con un premarco, sería impermeabilizar el propio hueco, incluso antes de colocar ningún elemento de la ventana. Entonces lo que haríamos con lámina transpirable, en este caso porque da al exterior, sería recubrir todo el hueco, como vemos en las imágenes. Primero sería la imagen de la derecha, ese sería el primer paso, abrir el hueco con la propia lámina que tenemos ya encubierta, y después la figura de la izquierda ya grapando lo que es la lámina al premarco que teníamos para la ventana. Después lo que vamos a tener que hacer es decidir la altura a la que queremos instalar esa ventana. En este caso, puede que venga fijado o obligado por el material de cubierta que tengamos,
pero al igual que las ventanas de fachada, lo más recomendable es que la continuidad del aislamiento sea la mejor posible. Y con ese objetivo, cuanto más hacia adentro esté la ventana de cubierta, mejor, porque vamos a tener una mejor continuidad, ya no solo del aislamiento térmico, sino del resto de láminas, la lámina de estanqueidad, la barrera de vapor incluso. Es decir, cuanto más hacia adentro esté la ventana, mejor. Mejor va a funcionar a nivel térmico, sobre todo. Pero como digo, también depende de la altura del material de cubierta, con lo cual lo que nos permita el material de cubierta. Un material de cubierta muy ancho, con gran espesor, como puede ser teja, nos va a permitir menos. Vamos a tener que sacar más la ventana para tener una buena continuidad también de la capa exterior, para que no haya filtraciones. Pero un material de cubierta más plano, como puede ser chapa o pizarra, tégola, pues nos va a permitir instalar la ventana mucho más hacia adentro y va a funcionar bastante mejor. Aquí vemos una sección de lo que sería una ventana passive instalada en cubierta de teja. Aquí vamos a ver los diferentes accesorios de instalación. La ventana certificada siempre va a ir acompañada de un kit de instalación, porque no tiene sentido no instalar este kit de instalación con este tipo de ventanas. Y aparte es imposible certificar si no se coloca un kit como el que vamos a ver. En el marco, en la zona del marco, al exterior, ahí vamos a ver unos... no sé si me veis el puntero para poder señalar. Bueno, pues os comento que en la Sí parte se del ve, exterior... sí se ve. Sí se Se ve. ve, sí. Vale, pues aquí, en esta parte de aquí, vais a ver este elemento gris, que es aislamiento térmico. Esto lo lleva ya el tapajuntas, que es esta pieza de aluminio que va por el exterior, que es lo que hace es unir la perfilería exterior de la ventana con el acabado exterior de la cubierta, en este caso teja. Luego, aparte de ese aislamiento, vamos a tener este otro que ya sí que corresponde directamente al kit de instalación de la ventana, que se colocará justo debajo de la lámina impermeabilizante, que es este elemento verde, que también va incluido en el kit de instalación, para que se pueda unir y pueda hacer la continuidad con la propia lámina de estanqueidad impermeabilizante exterior de la cubierta. Después tenemos ya todo el aislamiento y la estructura de la cubierta y el último elemento del kit de instalación es esta lámina interior blanca que lo que hace es barrera de vapor. Lo que comentábamos antes, intentar mantener siempre todo el aislamiento térmico lo más seco posible. Es fundamental esto y esto lo vamos a conseguir con dos láminas. Una barrera de vapor hacia el interior y una lámina transpirable hacia el exterior. Transpirable, es decir, que puede evacuar, es totalmente impermeable de fuera a adentro, pero de dentro a afuera sí que evacúa y ahí su adecuación en este tipo de proyectos y en todos realmente sí que evacúa la condensación que pueda quedar, que pueda llegar al interior del aislamiento y es importante también que esa humedad que evacúa la lámina luego pueda salir. Por eso que un doble rastrelado aquí es interesante para que haya hueco entre la teja y la lámina, corra el aire, aunque sea poco, por ahí dentro y la humedad que evacúa la lámina pueda ir también evacuándose o saliendo de la propia cubierta. Por tanto, el kit de instalación ya te viene con los tres elementos: barrera de vapor, lámina transpirable y aislamiento. Aislamiento únicamente, claro, alrededor de lo que es la ventana, por fuera del marco.
Después, aquí lo que tenemos es un poco la explicación un poco más detallado de lo que es cada elemento del conjunto que incluye la ventana. Aquí es el aislamiento térmico perimetral. El objetivo claro que tiene es evitar los puentes térmicos. Esto, de hecho, se puede luego evaluar con cámaras termográficas para ver si realmente está funcionando, dónde está fallando, si está bien colocado. Es interesante, una vez que la ventana esté ya totalmente instalada, evaluar esto con cámaras termográficas que nos puedan enseñar si hay algún puente térmico y poderlo reparar. Al final es aislamiento térmico que se coloca alrededor del marco por fuera, entre el marco y la estructura. De ahí también lo que comentábamos antes de dejar ese espacio de 2, 3, 4 centímetros alrededor del marco para poder colocar precisamente estos elementos. También importante que estos elementos aislantes estén o tengan de alguna manera una continuidad con el propio aislamiento de la cubierta. Como sabéis, la continuidad en este tipo de proyectos es fundamental. Cuanto más continuo, cuanto más cuanto más lineal sea el aislamiento térmico, mejor va a funcionar. Si tenemos saltos, si tenemos este tipo de aislamiento muy al exterior y el de la cubierta está muy al interior, entonces pues ya no vamos a tener tanta continuidad y ya puede incluso originarse puentes térmicos, con lo cual obligatorio instalarlo y siempre teniendo en cuenta la propia morfología de la cubierta para que el objetivo prioritario sea la continuidad. Después la hermeticidad, que la vamos a conseguir con esta lámina impermeabilizante transpirable hacia el exterior. Ya veis que colocada grapada a los propios rastreles al propio premarco. Que continúe también, igual que el aislamiento térmico, con la propia impermeabilización de la cubierta. Y que tenga, lo que comentaba antes, que tenga la posibilidad de evacuar el agua que transpira la lámina. Que esa humedad que transpire la lámina se pueda evacuar, que no se acumule. Eso es importante también para que no haya filtraciones, porque al final estas láminas con el paso del tiempo pueden llegar a dañarse por movimientos, por ciclos de frío-calor y si hay agua estancada podría llegar a producirse alguna filtración, con lo cual que pueda evacuar bien, que haya cierta corriente de aire para que pueda salir esa humedad que transpira la lámina y con eso ya tendríamos el hueco ya hermético a pluviales. Por dentro, como decíamos, la barrera de vapor también continúa con la barrera de vapor interior. Siempre, como veis, la continuidad es un concepto recurrente para todas las prestaciones de la ventana. Y el objetivo que tiene, el motivo de esta barrera de vapor, pues es el mismo, es mantener seco el aislamiento térmico. Al final, unas filtraciones de condensación desde el interior hasta el aislamiento térmico no se ven, son difíciles de ver, son difíciles también de solucionar y es muy importante a la hora de instalar la ventana que este hueco, esta zona, pues esté muy bien fijada lo que es la barrera de vapor para evitar esto, que luego haya puentes térmicos, porque lo que va a producir esa condensación es eso, es puentes térmicos. Una ventana bien instalada, bien hermética, bien impermeabilizada por fuera, que no tenga una barrera de vapor continua con el resto del edificio, pues va a tener filtraciones desde el interior hasta el aislamiento y lo que vamos a hacer es anular
anular ese aislamiento, que deje de ser efectivo. Va a ser mucho menos efectivo. Al final no va a ser solo aislamiento, va a ser aislamiento más agua. Un porcentaje mayor o menor, pero va a ser agua también. Claro, un aislamiento térmico que puede tener un coeficiente de transmitancia de 0,02, le vamos a meter agua también, que cuando hace mucho frío, el agua ese que se congele, pues podría tener un coeficiente en torno a 1, con lo cual vamos a perder muchísima eficacia en el aislamiento térmico, que aparte de su coste económico, pues tiene en estos tipos de proyectos pues un proceso para colocarlo y tal, o sea que se invierte mucho dinero y tiempo en ese aislamiento y por estos detalles pues podríamos perder mucha efectividad, con lo cual la barrera de vapor tan importante como la lámina exterior de impermeabilización. Por eso que se incluye con el kit. Siempre esta ventana va a venir con el kit. Una vez que tenemos ya la ventana instalada, el kit de instalación también instalado, solo nos faltaría el tapajuntas, que es el material, el elemento que veíamos antes de aluminio. La función que tiene es la que comentaba, unir los perfiles, la perfilería exterior de la ventana con el acabado de cubierta, con lo cual vamos a tener diferentes modelos dependiendo del tipo de cubierta que tengamos, ya sea teja de mayor o menor espesor, chapa, tegola, pizarra, panel sándwich, etcétera. Cualquier tipo de cubierta que tengamos de material exterior, vamos a tener que elegir su tapajuntas adecuado. Y como comentábamos antes también, el espesor del material de cubierta es la que nos va a permitir mayor o menor juego en cuanto a la altura de instalación de la cubierta. Como veis en la imagen, en la parte superior tenemos teja árabe, teja curva, chapas o panel sándwich puede ser también, con espesores de hasta 90 milímetros, con lo cual ya vamos a tener que instalar la ventana obligatoriamente a altura media, que sería la V, o a altura alta, que sería la N, es decir, hacia afuera de la cubierta. Sin embargo, con un material de cubierta más bajito, como puede ser esa teja mixta o similares, ya sí que vamos a poder instalar la ventana más hacia el interior. Vamos a poder jugar con la altura y poder instalar la ventana a la altura que queramos. Pero, como os decía, siempre la menor altura posible. Aquí una sección detalle con todos los elementos de una instalación de ventana, la unión de la instalación, o sea, de la ventana con la cubierta. Aquí vemos el tapajuntas, lo que os decía antes, este material alumínico que se une con la perfilería exterior de la ventana. El aislamiento que incluye el tapajuntas, que sería esta zona de aquí. Luego el número 6, que es el aislamiento perimetral. Y el número 5 también, que une el aislamiento de la cubierta con el de la ventana. Y las láminas, tanto la transpirable como la barrera de vapor. Aquí un vídeo de cómo sería la instalación, lo que hemos venido contando hasta ahora. Como vemos hasta ahora, lo que hacemos es fijar el marco con las escuadras, que son estos elementos de aquí. El número de escuadras va a variar dependiendo de la medida de la ventana. Vamos a colocar tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba y los laterales. Este elemento gris que está colocando ahora es el aislamiento que hablábamos, siempre entre marco y estructura. Ese es el otro aislamiento que también va por debajo del rastrelado en donde se fija la ventana. La lámina impermeabilizante transpirable en continuidad con la de la cubierta.
el tapajuntas, que es por la parte de abajo, en este caso al ser teja, es un tapajuntas de aluminio en la parte de abajo con ese faldón que se puede moldear, se puede pegar al material de cubierta. Perfiles laterales, perfil superior. Acabaríamos con el material de cubierta que tenemos y ya simplemente colocar la hoja. Con lo cual tendríamos la ventana ya con hasta ese coeficiente que se puede conseguir de transmitancia, totalmente estanco y aislado. Una vez que tenemos las ventanas ya instaladas, el tapajuntas ya colocado, lo que tenemos que ver también, aspectos importantes ya más en cuanto al uso y mantenimiento de la ventana, es, por ejemplo, el ajuste de bisagras. Dependiendo de la inclinación de la cubierta, si es más o menos inclinado, vamos a tener que ajustar la fuerza de las bisagras para que sea más fácil o menos, con menos fuerza, para que se adapte a la inclinación de la cubierta, para que pueda abrir bien, se pueda mantener abierta en diferentes posiciones y el uso sea adecuado. En cuanto al mantenimiento, es importante mantener limpio todo alrededor del hueco para que no haya filtraciones también, porque se puede acumular agua. Y en cuanto a los herrajes, lubricarlo con frecuencia. También la propia madera, en el caso de que sea de madera, vamos a tener que lijarla y barnizarla también periódicamente. Y siempre intentar, sobre todo eso, que la ventana esté cuadrada, que los herrajes estén bien, estén limpios, estén bien lubricados, para que la ventana pueda durarnos pues, muchísimos años. Otra cosa que no he comentado antes y que es importante es lo que es la protección solar exterior, que es otro punto que es muy interesante y con el que podemos jugar mucho en este tipo de proyectos. Cuando tenemos sobre todo ventanas grandes y al sur, que es lo ideal, porque así vamos a aprovechar mucho más el soleamiento en invierno, claro, tenemos el problema siempre con huecos grandes al sur de la situación de verano, que sería demasiado soleamiento. Excederíamos la temperatura del interior, con lo cual es muy importante colocar accesorios que reduzcan o anulen directamente ese soleamiento, que podamos regularlo sobre todo, ¿no? Y en ese sentido, pues sí que ya los fabricantes ya tenemos soluciones para eso. Por ejemplo, las persianas solares, siempre un accesorio por el exterior va a ser el más efectivo contra el soleamiento, contra el sobrecalentamiento. Y en ese sentido tenemos la persiana solar, que aparte de no consumir energía, ya que tiene un panel solar que es el que alimenta el motor, tiene funciones de funcionamiento automático. Es decir, si el panel, el sensor que lleva en el panel detecta una temperatura mayor a un máximo que nosotros fijemos, la persiana se bajará. Lo mismo con la radiación solar. Si detecta una radiación superior a la que nosotros fijemos, se bajará. Y de la misma manera, si detecta una temperatura inferior a la que nosotros marquemos como mínimo, entonces la persiana se subirá. Esto, por ejemplo, en situaciones pues de ahora mismo incluso, que por la mañana todavía hay días en las que hace fresco, pues la persiana se subiría. En cuanto detecte los primeros rayos de sol, pues la persiana se subiría sola y esa luz, ese sol podría calentar un poco la estancia interior durante unas horas. Luego ya, pues con el calor que tenemos ahora, seguramente que muy pronto
ya el sensor detectaría una temperatura o una radiación excesiva mayor al máximo que fijemos y ya la persiana se bajaría sola. Claro, nosotros ya no estaríamos en casa. Con una persiana manual o una persiana motorizada, nosotros por la mañana quizá lo subiríamos, lo dejaríamos abierto, lo dejaríamos subido y luego ya por la tarde cuando llegáramos pues habría muchísimo calor en esa estancia. Pero con esta solución de la persiana solar, sin consumir energía además, podría directamente la persiana bajarse a media mañana y permanecer cerrada o casi del todo cerrada, porque también se puede regular esto durante todo el día. Y luego ya a última hora de la tarde, con una temperatura ya más baja y con una radiación mucho menor, pues volver a subir. Esto tanto con persiana, que sí que oscurecería, como con toldillos, que es un textil poroso que deja pasar luz, pero refleja la casi totalidad de la radiación solar que incida en el hueco. Con lo cual, súper importantes los accesorios exteriores, sobre todo para lo que comentamos, la modulación y poder jugar con la radiación solar, que es tan importante en este tipo de proyectos. Vamos a poder aprovechar todo el sol en invierno, pero sin la contrapartida del sol en verano o incluso, y lo que es más importante, más interesante, días como estos en los que todavía por la noche hace fresco, pero a media mañana ya pues las temperaturas son mucho más altas de lo que podemos dejar, digamos, sin ninguna protección para el interior. Con lo cual ya no es una desventaja tener huecos grandes, sobre todo al sur, y varios huecos grandes, sino que ahora ya es, de hecho, una ventaja. Una ventaja poder tener huecos lo más grandes posibles, orientados al sur, en la mayor cantidad posible, porque ya eso no nos va a penalizar ni en invierno ni en verano. Y bueno, de momento eso es todo. Cualquier pregunta, cualquier consulta que tengáis lo podéis hacer. No sé si, Daniel, quieres comentar alguna otra cosa más de la plataforma. No, en principio nada más, Jorge. Si hay preguntas por el chat o entre los asistentes, si tenéis dudas o comentarios, podéis hacerlo ahora o pedir palabra y abrir el micro directamente. Puedes, si quieres, también dejar de compartir pantalla, Jorge. Y sí que había un comentario en el chat de Victoria que ya ha tenido que salir, pero nos decía que si estas recomendaciones estaban en algún manual que le parece muy interesante para compartirlo con los instaladores y con los usuarios. Sí, todas las imágenes de hecho son sacadas, o casi todas, del propio manual que incluimos con las ventanas, y todos los fabricantes lo hacen así, todos con todos los productos, especialmente en este tipo de productos, van a ir acompañados de su manual de instalación. Yo si queréis os puedo enviar de hecho enlace a este tipo de manuales o vídeos incluso también. Pues si te parece, no sé si lo puedes poner ahora directamente en el chat, pero también Sí. si quieres nos lo pasas y nosotros como hacemos un mail de seguimiento de cada jornada, pues lo podemos incluir ahí también en ese link. Pues sí, ahora mismo os lo mando de un enlace a nuestra web de manuales de instalación. Vale. Mira, justo nos preguntaba también Raúl Aguilera si se presenta la instalación de ventanas sobre cubierta plana. Creo que no lo tenemos preparado para esta sesión, pero bueno, no sé si tenéis también esta opción. Sí, cualquier duda lo podemos ver. En principio nos hemos centrado en las ventanas de cubierta inclinada porque el producto que tenemos certificado
para proyectos passive es de cubierta inclinada. Sí que tenemos también otros productos de cubierta plana que se pueden colocar en este tipo de proyectos porque sí que cumplen, pero no está el producto certificado como tal. Pero bueno, al final la instalación sería algo muy similar. Es decir, una carpintería de altas prestaciones que asegure los requisitos que veíamos en la tabla de aislamiento térmico tanto de la ventana como del hueco, que eso sin problema. De hecho, hay varios modelos que lo cumplirían con multitud de medidas. Luego, una instalación de la misma manera, es decir, respetando la continuidad del aislamiento entre la cubierta y el marco de la hoja, y aislando, impermeabilizando por fuera y por dentro, evitando que la condensación interior llegue al aislamiento y que el agua de lluvia también se filtre hacia adentro. Y lo mismo en accesorios. Accesorios muy importante también, colocar accesorios exteriores para evitar el sobrecalentamiento por radiación. Y al final lo que es el procedimiento de la instalación sería similar y nos basaríamos siempre en los mismos principios. Eso sí. También en el mismo enlace que os he enviado vais a ver manuales de instalación de este tipo de ventanas de cubierta horizontal. Ok, eso iba a decir, que seguramente en los manuales también aparezcan. Y Raúl, en cualquier caso, tendrás el contacto de Jorge, o sea que si tienes algún caso concreto que quieras resolver, le puedes preguntar directamente, vamos. Eso es. Vale, pues no sé si queda alguna pregunta más por el chat, alguna duda. Yo te quería decir, Jorge, que a nivel de concepto me gusta mucho el tema de que Facro de su carpintería con un kit de instalación y creo que debería de ser así en general. O sea, que no solo carpinterías de cubierta y no solo Facro, sino que todo tipo de carpinterías y de marcas deberían de hacer esto también. Porque la gente del mundo passive tenemos interiorizado, o sea, tenemos clarísimo que hay que colocarla bien y que hay que ser meticulosos en ese encuentro. Pero esto en general no es así. O Sí. sea, fuera del mundo passive no es tan así, desgraciadamente, ¿no? Entonces, que ya desde los fabricantes deis esa opción, o sea, que te venga el kit de instalación, ya ayuda a que el propio sector se dé cuenta de que eso es importante y necesario. Entonces, esa siempre, desde que lo conozco, vamos, ya conocía vuestro kit de instalación hace tiempo, pero me parece muy acertado ese enfoque, vamos. Sí, hombre, la verdad que nos encantaría que todas las ventanas, sea proyecto pasivo o no, fueran acompañadas de un kit de instalación. Todavía quizá no se le dé la importancia que tiene, porque, como decía, una ventana muy buena, instalada de forma, digamos, tradicional, sin darle demasiada importancia al puente térmico, a las filtraciones, pues al final es una inversión que no se está rentabilizando. Sin estos pequeños detalles, el valor real del producto que has comprado baja muchísimo. Y ojalá que nosotros, vamos, de hecho, sí que tratamos siempre de hacer un poco pedagogía, sobre todo a instaladores, de la importancia que tienen este tipo de accesorios que son muy poco en lo que es el importe total de la inversión, representan un porcentaje muy pequeño, pero a nivel de funcionamiento sí que representan mucha importancia. Y bueno, poco a poco sí que es verdad que la gente lo suele dar un poco más de importancia, también porque ya queremos, y es lo que debe ser, queremos productos que funcionen bien durante muchos años. Dependiendo de la gama, pues pueden llegar a ser productos que sí, que suponen una inversión importante. Y ya que lo hacemos, pues sí que cada vez se da más importancia a que primero funcione bien y luego dure. Y
con estos pequeños detalles y estos posibles fallos que comentábamos de filtraciones y tal, pues al final el mismo producto te va a durar mucho menos y va a funcionar cada vez peor. Y al final, pues es eso, al principio tener claro que cuanto mejor se instale el mismo producto, mejor va a funcionar y más va a durar, y con lo cual menos dinero no vamos a gastar en total. Más allá, luego aparte también de lo que contribuye evidentemente al consumo de energía de una vivienda, que es fundamental. Es decir, una ventana normal instalada sin este tipo de accesorios y una ventana instalada con este tipo de accesorios, pues va a marcar diferencias. Va a ser una diferencia además que vamos a notar. Simplemente poniendo la mano cerca del marco vamos a poderlo incluso notar en días fríos con mucho viento, lo que es una ventana bien instalada y lo que no. Y luego ya con una cámara termográfica, como comentaba antes, mucho más. Ahí sí que vamos a ver, va a ser una prueba ya irrefutable de la importancia de la instalación. Así que ojalá que Totalmente, sí, sí, que cunda. totalmente. Ok, vale, pues no sé si hay algún comentario más, alguna duda más, y si no, pues lo podemos dejar por aquí. La verdad que cuando preparábamos la sesión, nos dijiste que realmente son tres cosas o pocas cosas las que hay que seguir, pero aunque sean pocas, hay que seguirlas y hay que hacerlas bien. Entonces, Sí, sí, está bien que lo contemos. En así principio es. parece que no hay más comentarios, así que nada, Jorge, muchísimas gracias por tu explicación, gracias a todo el mundo que se ha conectado y nada, nos vemos en los siguientes webinars. Muchas gracias a todos por venir y a ti, Daniel, por invitarnos. Nada, chao, chao. Hasta luego.